כי סבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos al estudio de esta porción semanal, la Parashat Tetzaveh de este año 5782. Vamos a tener un estudio, una administración muy especial, en la cual vamos a abordar todos los temas de esta porción porque se interrelacionan entre sí, además de que esta es la continuación al tema de la semana pasada en la Parashat Truma, porque como vimos la semana pasada, se da el inicio de las instrucciones para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Y pues la lectura de la semana pasada finaliza con estas instrucciones, además de algunas recomendaciones sobre lo que son las festividades y demás temas que subyacen de la porción Trumá. La semana pasada hablábamos un poco acerca de todo lo que es el aspecto físico y cómo el Mishkan, el tabernáculo y posteriormente el Bet HaMikdash, el templo, son una forma de reconexión con lo que sería esa relación con Hashem, con nuestro Dios. Y es muy importante entender que la semana pasada hablábamos de todo lo que tiene que ver con el plano físico y cómo esto es elevado a un nivel espiritual. Y esta semana la porción se va a centrar en la figura importante de este proceso de restauración que es el ser humano. Así que vamos a hablar un poco de esto porque el tema de hoy está ligado mucho a la figura del Kohen Gadol y del Kohen, del sumo sacerdote y de los sacerdotes en lo que sería el sistema de abodá, servicio al eterno nuestro Dios. Bien, hemos titulado esta porción con el tema revestidos de santidad, porque es todo este proceso que vamos a ver aquí, los detalles que en porciones posteriores vamos a ver cuando esto ya se ejecuta. Estas son primero las instrucciones y luego vamos a ver cómo Betzalel y Oholiab, como menciona el texto bíblico, son los que van a tener vamos a decirlo así, hacer el proceso de la confección de todos estos elementos, no solamente del tabernáculo del Mishkan, sino también de las vestimentas de los sacerdotes. Bien, vamos entonces a iniciar inmediatamente con la porción de hoy. La porción se llama Tetzaveh, significa literalmente ordena, pero si nosotros vemos aquí, hermanos, la porción Tetzaveh tiene una raíz, la raíz Tzav significa ordenanza, mandamiento, de ahí viene la palabra mitzvah. Y es muy interesante que esta porción de hoy empieza diciendo: y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva prensado para iluminación, para encender la luminaria constante. Y hoy nosotros tenemos un recuerdo de ello en cada una de las sinagogas con el Ner Tamid o la luz eterna, que es la que se mantiene encendida muy cerca de lo que sería el Aron HaKodesh o el arca sagrada, donde se encuentran los rollos de la Torá. Y en cada sinagoga pues hay un recuerdo de esto.
Si nosotros vemos aquí el Ner Tamid o la luz eterna sería esta luz central. Con ellas se encienden, como vemos aquí en la imagen, el sacerdote enciende lo que sería cada una de las luminarias. Y vamos a ver esto desde el punto de vista personal y cómo es que esto tiene que ver mucho con el tema de hoy, revestidos de santidad, ¿sí? Así que en el primer capítulo de la parashá de hoy, o sea, prácticamente el final del capítulo 27 nos va a hablar del aceite para las lámparas, y luego en el capítulo 28 se va a abordar el tema de las vestimentas de los sacerdotes, tanto del sacerdote común como del Kohen Gadol o del sumo sacerdote. Luego en el capítulo 29 nos va a hablar un poco acerca del proceso también de Smijá o la consagración de los sacerdotes. Ahora vamos a hablar un poco de ello también. Y por último, el tema con el que finaliza la porción de hoy Tetzaveh es el tema acerca del altar del incienso, ¿sí? Todos estos temas están relacionados entre sí. Y es muy interesante también que la Haftará de hoy del profeta Ezequiel nos habla acerca del tercer templo, el templo futuro. Los detalles de ello están en el texto que corresponde a la Haftará de hoy. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar de la Haftará, así que pero es muy interesante y muy importante tener en cuenta que esa es la porción que corresponde a la de los profetas, ¿sí? Vamos a dar inicio pues en este momento a nuestro estudio de hoy. Aquí nosotros tenemos una imagen. Para aquellos que aún no lo saben, pues existe en Israel un instituto del templo que colecta una serie de fondos particulares, privados, para que se pueda, según las autoridades rabínicas, pues reconstruir el tercer templo. Como vemos aquí, esta es una de las imágenes sobre las prendas que ya han sido confeccionadas y que se encuentran en una especie de museo y son exhibidas al público sobre los elementos que serían utilizados en lo que sería el templo cuando fuese reconstruido. Vemos aquí en esta imagen las vestimentas tanto del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, ¿ok? Y pues estas son las vestimentas del sacerdote común, ¿ok? Y vamos a hablar de ellas con mucho más detalles en el estudio de hoy y cómo eso tiene que ver con nosotros en nuestra vida. Para ello, hermanos, nosotros debemos entender que una de las cosas que ocurrió y que todos recordaremos en el inicio de la Parashá Bereshit es que el uso de ropas, el uso de vestimentas aparecen posterior a la caída del ser humano. Y esta es una clave para que nosotros podamos entender la importancia de las vestiduras y qué relación guarda con ese estado antes de la caída en el pecado. Yo quisiera iniciar, hermanos, leyendo un texto del profeta Daniel, que es conocido como profeta en el cristianismo, pero que en el judaísmo Daniel no es considerado un profeta, es un escrito, sobre todo porque sus palabras realmente son desde el punto de vista escatológico, es decir, que marcan muchos detalles que tienen que ver con la instauración del reino de Dios y guarda mucha relación con lo que conocemos como literatura apocalíptica. Sin embargo, Daniel en el judaísmo no es considerado profeta,
sino un escrito. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Comúnmente es conocido en el cristianismo como el profeta Daniel, ¿sí? Vamos a leer un trecho del capítulo 12 para que tengamos una idea y podamos iniciar pues este estudio, esta discusión en el día de hoy. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Voy a hacer una pausa aquí porque si nosotros vemos la figura de Miguel aparece en Apocalipsis capítulo 12, pero es muy interesante que Daniel hace alusión en este capítulo, por las palabras que son dadas a él, que en aquel tiempo, es decir, en el final de los tiempos, Israel va a pasar por angustia, va a pasar por tribulación, muy contrario a la idea del dispensacionalismo de Darby y del rapto secreto, ¿ok? Sino que vamos a estar en medio de esa situación difícil de angustia, pero dice el texto que de ellos será liberado tu pueblo. Vamos a seguir leyendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, resucitarán. Unos para la vida eterna, ¿ok? Y otros para la vergüenza y la confusión perpetua. Es decir, que como dice el libro de Apocalipsis, ya al final del libro de Apocalipsis habla del juicio del trono blanco, que declara que aquellos que fueron resucitados, que formaron parte de la primera resurrección, lo van a hacer para vida eterna, mientras que los otros que aguardan y son resucitados posteriormente serán para ser juzgados de acuerdo a sus obras, y aquellos que no pasen ese juicio, pues como dice el texto de Daniel, los habrán sido resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y aquí voy a detenerme porque es muy importante entender desde el punto de vista bíblico a qué se refiere este tema. Curioso que la porción de hoy inicia con el aceite de las lámparas, de la menorá, cómo debe ser preparado, cómo debe ser encendido. Como ya dijimos, la porción Trumá nos habla de la construcción del tabernáculo como medio para que Hashem habite en medio, aunque literalmente es dentro de su pueblo, Betohem, como dijimos la semana pasada, dentro de ellos, en ellos, y que, como dijimos la semana pasada, el tabernáculo juega un papel importante, posteriormente el templo, y hoy en día, pues, el lugar de reunión, la sinagoga, pues, cobra ese lugar especial que tenía el tabernáculo y el templo en su momento, como un medio didáctico, visual, físico, que recuerda esa comunión y esa cercanía de Hashem y su pueblo. Cada elemento del tabernáculo busca restablecer el orden original de la creación. Si nosotros observamos en la porción anterior, todos los elementos, tanto el animal, vegetal, mineral, están presentes en cada uno de los elementos del tabernáculo,
inclusive metales, están telas que son hechas, pues claro está, de plantas, tejidos de animales, en fin. Todo es una conjunción de los elementos que conforman lo que sería la creación, en lo que los rabinos denominan como microcosmos. El tabernáculo es considerado un microcosmos, es decir, es un molde, un modelo de cómo debería ser la vida del ser humano cuando ciertamente gozaba de todas estas cosas en el jardín del Edén. Curioso que el Señor coloca en el árbol de la vida 2 querubines, en el tabernáculo vemos 2 querubines que guardan ese árbol de la vida, como dice el libro de Proverbios, que la Torá es árbol de la vida, la palabra de Dios, la instrucción de Dios es árbol de la vida para los que en ella se apegan. Y vemos otros elementos, por ejemplo, el de la luz, el de los panes. Curioso, y ahora vamos a hablar un poco de la luz, pero quisiera ver lo de la mesa de proposición. Observe que Dios le da, cuando el hombre peca, Dios le dice al hombre que va a ganar el pan, su alimento, con el sudor de su frente. Curioso que en el tabernáculo hay pan, hay alimento por parte de Dios. ¿Sí? Dentro del tabernáculo, sabemos Dios es espíritu, Dios no consumía los panes es para nosotros. Vemos también, por ejemplo, un altar del incienso, que vamos a hablar de él al final de esta porción. Vemos elementos como el altar de sacrificio de los animales, que se encuentra en el atrio, en el patio del templo. También está lo que sería la pileta de bronce para la limpieza, la purificación de los sacerdotes. En fin, hermanos, son elementos que rememoran esa relación de Dios y el hombre previo a la caída, a la desobediencia en el jardín del Edén. La Parashat Tetzaveh se va a centrar ahora en el protagonista de este retorno, el ser humano. Y es que es muy importante entender algo. En el judaísmo existe el concepto de tikkun. Y voy a hablarles de tikkun como es entendido en el judaísmo del primer siglo y no como fue entendido posteriormente dentro del misticismo judío y la Kabbalah. ¿Ok? El concepto de tikkun es restaurar las cosas a como eran en un principio cuando fueron creadas. El propio apóstol Pablo, Rav Shaul, nos menciona que la creación fue sujeta, en sus cartas menciona que la creación fue sujeta a vanidad, a todo lo que sucedió. La creación gime a una porque el hombre pecó y esto afectó todo el engranaje de la creación. Si nosotros observamos en el jardín del Edén, no hay animales carnívoros. Las bestias del campo dice que comerán la hierba, pero posterior a la caída del hombre, entonces vemos que sí existe estas situaciones. La creación empieza a trastocarse y una de las cosas que debemos entender del plan divino es que no puede existir un tikkun olam, es decir, una restauración del mundo, de la creación, si no existe primero una restauración de aquel que causó ese desequilibrio. Es lo que nosotros le llamamos tikkun Adam, es decir, la restauración del ser humano a su condición previa a la caída.
el hombre, en la figura de Adán, peca por la desobediencia que tiene en el Gan Eden, en el jardín del Edén, es expulsado del jardín y ¿qué sucede con él? Esa inclinación del mal, como siempre lo hemos explicado, se activa dentro del hombre, el Yetzer Hara, o la inclinación hacia el mal se activa, y el hombre nace con esta inclinación a hacer el mal. A pesar de que en él existe el libre albedrío, se activa esta inclinación, y es allí donde el hombre, como ya lo hemos explicado en otras porciones anteriores, pues está siempre en esta lucha entre seguir la voluntad de Hashem o seguir sus pasiones, sus emociones, sus instintos. La porción de hoy Tetzaveh nos va a hablar a nosotros, hermanos, de cómo es que podemos hacer y cómo todos estos elementos son un medio didáctico para que podamos retornar a la condición en la que estábamos. Sin embargo, este Tikkun Adam, es decir, esta restauración del hombre, no lo puede lograr el hombre por sí mismo. Necesitamos de la ayuda de Hashem, nuestro Dios. Y como el hombre no tenía referentes o no tiene referentes, porque el primer Adán pecó, Adam Harishon, entonces, como dice el propio Pablo, el segundo Adán, que es Yeshua, que es Mashiach, nos demuestra que el ser humano puede cumplir la voluntad de Dios. Y ese es el mayor ejemplo que podemos recibir. Y es una de las misiones medulares del Mashiach. Mostrar a su pueblo primeramente y luego a la humanidad que el hombre puede cumplir la voluntad de Dios. Sí hay un decreto de que cada uno de nosotros debe morir, porque es lo que dictaminó el Señor desde el libro de Génesis, cuando leemos hasta el propio libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, 28, más o menos por allí, habla acerca de que es necesario que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, porque todos debemos pasar por la muerte, ¿ok? Debemos morir, pero ¿qué sucede? Porque la paga, como dice el propio Rav Shaul, la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos merecíamos morir inmediatamente. Sin embargo, el sacrificio expiatorio de Yeshua es el que nos provee esa salvación, redención. No podemos quitar la muerte física está allí, pero el hombre tiene una oportunidad para restaurarse. Y una vez restaurado él, entonces podemos restaurar la creación. Por eso es que siempre nosotros hablamos de que es un proceso que debe empezar por nosotros, por el individuo. Esto debe de transmitirse a la familia, de la familia a la sociedad, de la sociedad a ámbitos mayores, a la nación, al mundo. Pero es muy importante ver que esa es la misión de la Keilah, de la congregación. Es ese proceso, pero todo empieza con el protagonista, usted y yo. Si nosotros vemos en Éxodo 27, 20, 21, nos va a hablar de el aceite para las lámparas. Curioso que el texto, como leíamos anteriormente, dice: y tú ordena a los israelitas, está hablándole Hashem a Moshe, que te traigan aceite puro de oliva. Curioso que no dice que me traigan, dice que te traigan. ¿Por qué? Porque las lámparas no son para Dios. La luz de las lámparas
no son para él. Las luminarias, como explican los rabinos, Dios le está diciendo a Moshe, las luminarias son para ti, para ustedes, no para mí. Porque yo no necesito más luz de la que emana de mí. Entonces quiere decir, hermanos, que la menorá tenía una función muy específica. Es un recuerdo, es un elemento para nosotros. En el tabernáculo, en el Mishkan y el Bet HaMikdash, en el templo posteriormente, la menorá era la luz de las luminarias que se encargaban de imbuir al mundo de la luz espiritual. Y observe, tenemos primeramente en el Santo de los Santos, nosotros tenemos, como veíamos la semana pasada, el Aarón HaKodesh. Dentro del Aarón HaKodesh están elementos muy importantes, ¿verdad? Está las tablas, los mandamientos de Hashem, está el maná, el pan del cielo, el alimento espiritual real, que debe ser el alimento real del ser humano. Está la vara de Aarón que floreció, ¿se acuerdan del problema que hubo con Korah, que se levantó contra Moshe, que lo vamos a ver más adelante? Hicieron una reunión secreta, no invitaron a Moshe, hablaron de Moisés sin él estar presente, crearon una revolución, convocaron a la gente de la comunidad. Para decir que Moshe estaba equivocado. Y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? La tierra se los tragó. Por su desobediencia, por no respetar la autoridad. Y es curioso que esa vara está allí para representar que es Dios quien elige. Como recuerdo, porque más adelante luego se empiezan a quejar, ¿se acuerdan? Tienen que colocar todas las varas para que vea, y porque empezaron a decir, ¿y por qué son los levitas los que tienen, y es Aarón el que tiene que ser, el de la tribu que Dios ha escogido? Siempre va a haber esa situación, y Dios lo deja como un recuerdo para todos dentro del arca del pacto. El arca del pacto representa el árbol de la vida en medio del jardín. De ella emana nuestra vida, lo que somos es gracias a Hashem. Esto está en el centro de lo que sería en el corazón, vamos a decirlo así, del tabernáculo. Y luego pasamos al lugar santo, donde se encuentran tres elementos importantes, ¿verdad? Que lo estudiábamos la semana pasada. Se encuentra la menorá o la lámpara. Se encuentra la mesa de los panes, que eran una especie de andamio, por decirlo así. No tanto un andamio, era una especie no era una mesa convencional, tenía una serie de parrillas para colocar 12 panes, ¿ok? Lechen hapanim, o los panes de los rostros. Y también está el altar del incienso.
Pero ese elemento de la menorá, ese aceite que debía ser un aceite puro de oliva, es decir, las primeras gotas en la prensa de oliva, el mejor aceite, es el que debía utilizarse para la menorá, para que no produjese mucho humo. Recuerden que era un lugar cerrado. Tiene una finalidad muy especial. Para muchos quizás sea algo nuevo, pero dicen los sabios que el hombre, cuando fue creado, Adán Arishon, el primer Adán, fue creado, su cuerpo era de luz. Él era imagen y semejanza, como dice el texto de Génesis, de Hashem. Y es muy interesante que ese cuerpo brillante, y usted dirá, pero eso es imposible, ¿de dónde sacamos esto? Voy a darles dos ejemplos muy importantes que se encuentran tanto en la Torah como en el Brit Hadashah. Y luego vamos a ver un texto en los profetas. El primero, en la Torah, ¿se recuerdan cuando Moshe recibió las tablas? Dice que su rostro irradiaba luz. Y que tuvieron que ponerle un velo a Moshe, porque era tanto el brillo, porque había estado cara a cara ante Hashem, que la divinidad del Eterno se ve reflejada en el rostro de Moshe. En el Brit Hadashah recordamos, en el Nuevo Testamento, recordamos el pasaje de la transfiguración. No sé si recuerdan cuando Yeshua va con Pedro, Santiago y Juan, que comúnmente se dice que fue en el monte Tabor que ocurrió esto, tradicionalmente, y que en ese lugar, pues, Yeshua, sus ropas empiezan a resplandecer, su rostro también, y aparecen junto a él Moshe y Eliyahu, Moisés y Elías. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, hay otro texto que nos demuestra que el hombre realmente tenía un cuerpo que brillaba. Tradicionalmente este texto ha sido utilizado para decir o hablar de que se está haciendo alusión al Satán, a Lucifer, pero yo quisiera desmentir un poco esto. Vamos a buscar el texto de Ezequiel 28, 12 al 19. Y quiero que veamos algo muy interesante en este texto de Ezequiel 28, 12, 19. Este es el texto que es usado por las iglesias para decir que el diablo pecó contra Dios, se rebeló contra Dios y que luego pues él fue lanzado y que los que le siguieron en esa rebelión son los demonios. Cosa que no es así dentro del judaísmo. No existe en el judaísmo una rebelión porque los ángeles no tienen libre albedrío. Ya esto lo hemos explicado varias veces, no voy a entrar en detalles, pero quiero que veamos un poco el texto. Miren lo que dice Ezequiel 28, 12, 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. El texto está hablando del rey de Tiro, no está hablando del Satán, no está hablando de Lucifer. Ese nombre Lucifer fue creado por San Jerónimo, no existe. Él en su versión de la Vulgata Latina, cuando usted lee el texto de Isaías 14, que por cierto, si usted lee Isaías 14, está hablándole al rey de Babilonia, no a Satanás. En el versículo 12
del capítulo 14 de Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese oh lucero, es traducido por Jerónimo a la Vulgata latina como Lucifer. De ahí viene el nombre de Lucifer. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver con ese pensamiento dualista, porque si el diablo se rebela contra Dios y hay una pelea entre Dios y el diablo, tenemos un problema muy serio, hermanos. Entonces no existen un solo Dios, sino dos dioses que se están peleando entre sí. Y nosotros creemos en un solo Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No voy a entrar en detalles en eso. Cualquier pregunta o duda, tenemos videos que explicamos un poco acerca de este asunto. O pueden escribirnos y con mucho gusto pues explicamos un poco más este tema. Pero quisiera que nos centráramos en Ezequiel 28, 12, 19. Así ha dicho Adonai, el Señor, tú eras el sello de la perfección. Está hablando la rey de Tiro, pero está haciendo como una parábola, ¿no? Si está hablándole al rey de Tiro, el rey de Tiro es un hombre, es un ser humano, ¿ok? Entonces, tú eras el sello de la perfección. En pocas palabras, tú que representas al ser humano, que eres uno de los que eres un ser humano, voy a contarte la historia de cómo era el ser humano al principio, antes de la caída. El ser humano era sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ciertamente, porque cuando nosotros nos vamos al texto de Génesis, el final del capítulo 2, nos vamos a encontrar, dice el texto, que Adán y Eva, ambos estaban desnudos. Arumim. Arumim significa desnudos, pero también significa sabios. ¿Ok? Eso es muy importante que tengamos en cuenta que la palabra aruma significa sabiduría. Era sabio y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ciertamente en el Edén estuvo Adán. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando del hombre, o sea que el ser humano, su vestidura, cuando usted ve todos estos elementos, ¿qué está tratando de decir el profeta? El hombre tenía una vestidura, o su cuerpo era de piedras preciosas, entre comillas, pero en realidad lo que está haciendo el texto aquí es decir que era semejante a, es decir, que resplandecía. Tú, querubín grande, y aquí es donde viene la gente y dice, está hablando de Satanás. No. Tú, querubín grande, querubín es aquel que protege. Claro está, el hombre fue colocado para guardar el jardín, ¿no? Protector, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ciertamente desde que Adán fue creado, perfecto fue, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que llegó la tentación, probó el fruto, desobedeció. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, es decir, te saqué del jardín del Edén. Delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Profanaste tu santuario, está hablando de tu propio cuerpo. Te puse, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí hay una mezcla entre lo que le pasó a Adán, que fue expulsado, y lo que le va a pasar al rey de Tiro. ¿Ok? Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ya aquí está hablándole a Tiro
en medio de una parábola que hace alusión a Adam Arishon, no a Satanás. ¿Ok? ¿Por qué hay una lámpara? ¿Y por qué es tan importante tener un buen aceite? Yeshua habla y hace alusión a la parábola de las vírgenes y a comprar un buen aceite y a tener aceite para las lámparas. El aceite tiene que ver con nuestras obras, lo que hacemos para que esa luz arda en nosotros. Yeshua en Mateo 5, 14 y 16 dice que somos la luz del mundo. El hombre como pequeño santuario debe iluminar el mundo circundante con el brillo de sus acciones. Es por eso que el elemento con el que inicia esta porción Tetzavé es el aceite para las lámparas. O sea que mi actuar debe demostrar la voluntad de Dios. Debe ser ejemplo, como el propio Yeshua dice, para que ilumine a todos los que están en la casa. Primero a los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que ellos, dice Yeshua en Mateo 5, 14 y 16, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Inmediatamente la parashá salta a otro tema. Curioso que ya no va a hablar de elementos del tabernáculo, sino que ahora hace una pausa y se va a dedicar específicamente a las vestimentas del sacerdote. Dice el texto, Éxodo 28, separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de los israelitas, acércalos a ti para que Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar sean sacerdotes para mí. Deberás confeccionar para tu hermano vestimentas de santidad que sean para gloria y esplendor. Habla con la gente talentosa, es decir, sabios de corazón, a quienes los he dotado del Ruach HaKodesh, del espíritu de sabiduría, para que confeccionen las vestimentas de Aarón para consagrarlo como sacerdote mío. Y allí el texto empieza a hablar de vestimentas, las cuales vemos aquí en nuestra pantalla. Vemos cada uno de los elementos propios. Estas son las del sumo sacerdote y hay otras que son del sacerdote, muy parecidas a las del sumo sacerdote. Son menos, claro está, ¿ok? Pero es importante ver algo. El hombre cuando pierde su luz, esa vestimenta de luz, y por eso es que el texto de Daniel leíamos, dice que los justos van a resplandecer. O sea que en el final, en la eternidad, esa vestimenta de luz volverá. Yeshua nos dice a nosotros que debemos ser luz. Y no es algo que hayamos inventado. Ya vimos el ejemplo de Moshe cuando recibió las tablas y del propio Yeshua en la transfiguración. Pero es interesante ver, hermanos, que cuando el hombre peca, la primera cosa que Dios hace, que le pregunta ¿dónde estás? Y el hombre le dice, no es que Dios no sepa dónde está, hermano, sino que Dios le está preguntando de una manera muy indirecta a Adán, es ¿dónde has caído? Dios sabía lo que había sucedido, ¿ok? Pero quería que el hombre tuviese la entereza de decirle y contarle y arrepentirse de su pecado. Cosa que no ocurrió. El hombre simplemente contó y se justificó. Buscó y le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Pero dice el texto que Dios le hizo al hombre una túnica de pieles. Pero en el texto hebreo dice literalmente le hizo pieles. Es decir que
no solo hizo vestiduras de piel, sino que nos colocó esta piel que tenemos nosotros, porque al quedar expuestos, una vez que la luz, el resplandor que teníamos, esas vestimentas, como dice el profeta Ezequiel, que había en el primer hombre, desaparecen, entonces nuestro cuerpo quedó con los ligamentos, los músculos y los huesos expuestos. Dios nos puso esta piel. Y dicen los rabinos que el único recuerdo que quedó de aquello fue la cutícula de nuestras uñas. Entonces, hermanos, vemos por qué ahora la Parashá Tetzaveh ahora va a hacer énfasis en las vestimentas. Cubrir al ser humano, dice que para, como dice el texto aquí, para honra, o sea, para gloria y esplendor. ¿De quién? De Hashem. Que demostremos no solo con buenas acciones, que eso es lo que tenemos que hacer énfasis. Algunas personas podrán decir, bueno, yo no le hago nada a nadie, yo ayudo a los demás, yo ayudo al necesitado, pero mi relación con Dios no es la correcta, no me preocupo por esas cosas. No basta con ser una buena persona. No es serlo, como dice un dicho, sino parecerlo. Y es por eso que estas vestimentas recordarían al hombre no solo que debe conducir sus acciones hacia el bien, con la parte de las lámparas, sino que también ahora debe conducirse como imagen de Hashem. Por eso hay distintos elementos. Y cada uno de estos elementos van a servir para que el hombre recuerde cuáles han sido los problemas de la humanidad. La primera es la túnica, ¿ok? Que es completamente blanca. Y esa túnica, el ketonet, ¿qué sucede con esta túnica? Le va a recordar al hombre el pecado del derramamiento de sangre. Si usted recuerda, tenemos la historia de José. Y no solo la de José, el primer pecado que se comete fuera, hermanos, del jardín del Edén, en la historia de Adán y Eva, es la situación de, si recuerdan, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín y Abel. Y esta túnica o camisa larga nos recuerda al hombre, cuidado con derramar sangre. Cuidado con la vida de tu prójimo, de tu hermano. No solamente desde el punto de vista físico, derramar sangre físicamente, sino también desde el punto de vista psicológico. Debemos de tener mucho cuidado.
los rabinos expliquen que cada una de estas vestimentas tenían la cualidad de expiar. ¿Expiar en qué sentido? No es que ellas de por sí van a perdonar simplemente con usarlas. No. No es simplemente usarlas y ya. El usarlas con acción, es decir, que traigan a la mente de las personas, inclusive las personas que veían al Cohen Gadol cuando entraba una vez al año en el Santo de los Santos para el día de Yom Kippur, el día de la expiación, y veían al sacerdote oficiar, la idea era que cuando viesen la túnica, el ketonet, recordasen que cuidado con el asesinato, no solamente físico, ya hemos dicho. Los pantalones que son llamados en hebreo Michnasaim, recuerdan los pecados resultantes del libertinaje sexual. Es decir, y esto lo vemos, hermanos, en el propio momento de la caída del hombre. El hombre corrió a cubrirse y dijo, estoy desnudo. Entonces, es muy interesante que Éxodo 28:42 menciona que los sacerdotes debían ponerse unos pantalones para que cuando subiesen la rampa para los sacrificios no se viesen sus partes íntimas. Por eso es que los pantalones expían, entre comillas, o vamos a decirlo así, demuestran a la persona que ve al sacerdote utilizando todas estas prendas, le recuerda a la persona, yo tengo que conducirme de manera correcta. Otro aspecto importante es el mitznefet, en el caso de lo que sería el sumo sacerdote, así se le llamaba a lo que sería el turbante, que vemos aquí en la parte de aquí arriba, el mitznefet, pero que para el sacerdote común es llamado mikbat, que también es un turbante, ¿no? Lo vimos en la fotografía anterior del Instituto del Templo. Y es curioso que el turbante va a recordarle al ser humano lo siguiente: cuidado con el pecado de la arrogancia. Porque ese fue el problema que hubo en la generación de Noah. Si recuerdan, cuando estudiábamos la porción de Noé, en el libro de Job habla o hace alusión a la generación de Noé, una generación altiva que decía, ¿sabes qué? Yo no necesito de Dios, yo soy autosuficiente, no ha llovido, yo no tengo que labrar. Era una generación que se sentía poderosa, vivía muchos años, y ese fue el gran problema de la generación de Noé. Por eso el turbante nos recuerda a nosotros, cuidado con la arrogancia. El pectoral o el Hoshen Hamishpat, es decir, el pectoral del juicio, que contenía Urim Vetumim, es decir, luces y perfecciones, si vamos a traducirlo literalmente al español, era una placa que cubría el pecho del sumo sacerdote y que tenía 12 piedras, ¿ok? Y era la forma de comunicarse el Señor con su pueblo, porque en cada una de las piedras estaba labrada con letras hebreas lo que sería las 12 tribus de Israel aquí, ¿ok? En cada una, en la piedra, y en la piedra estaba el nombre de la tribu. Y cuentan los sabios que la forma en que Dios se comunicaba con el sumo sacerdote, o
expresaba su voluntad era que las piedras se iluminaban en las letras de lo que Dios quería decirle al pueblo a través del sumo sacerdote, cuál era su voluntad, ya sea si debían ir a guerra, si no, si debían quedarse, hacia dónde debían ir, qué decisión tomar. El sacerdote consultaba Urim Vetumim para saber cuál era la voluntad de Hashem. Es interesante que esta prenda era colocada en el pecho del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para recordarnos, cuidado, no ejecutemos mal la justicia. No nos debemos dejar llevar por las emociones. Por eso está en el corazón, cerca del corazón. Para que podamos escuchar la voluntad de Hashem y cumplirla. Tenemos el cinturón que estaba cerca, ¿ok? Debajo del Hoshe Hamishpat, y que también se encuentra cerca del corazón, debajo del antebrazo. Y recuerda que el Señor quiere que tengamos un corazón limpio de pensamientos impuros. Curioso que Yeshua dice, y está, si lo vemos aquí, está el corazón, está el estómago aquí, y recordamos aquellas palabras de Yeshua, no es lo que entra a la boca lo que impurifica, sino lo que sale de ella. El cinturón es una manera de decir, ¿sabes qué? Debemos tener mucho cuidado con lo que sale. Con esto, de estas palabras de Yeshua, yo lo he explicado aquí, no tiene nada que ver con pensar, hermanos, ahora de que Yeshua abolió las leyes kashrut, es decir, la comida, las leyes alimenticias de Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio también capítulo 5, si no me equivoco. No tiene nada que ver con eso. Sino que en el caso de Yeshua, la crítica no era porque estaban comiendo cosas impuras, sino que estaban comiendo sin hacer netilat yadayim, ritual que tenían algunos fariseos. ¿Ok? Que se lavaban varias veces las manos. El efod, que es este delantal que está aquí, ¿ok? Expía el pecado de la idolatría. ¿Ok? Uno de los grandes problemas del ser humano. La bata, el meil, que es este que está aquí, este manto que está aquí, que tiene unas campanitas en la parte inferior, recuerdan el pecado de Lashon Hara. ¿Qué es Lashon Hara? La lengua malvada. ¿Ok? Y es una de las cosas que ya hemos explicado en otros momentos. Por motivos de tiempo no voy a extenderme aquí. Pero es muy importante que recordemos que esta prenda nos recuerda que debemos alejarnos de la Lashon Hara o de la lengua o de la maledicencia. Por último tenemos en las vestimentas del sacerdote el tzitz, que era una vincha, una placa de oro que estaba en la frente del sumo sacerdote y que decía literalmente Kadosh la Hashem, santo para el Señor,
y ella recuerda el pecado de la insolencia. Y es muy interesante que es este pecado el que se comete en la generación de Babel, de la Torre de Babel, con Nimrod. Entonces, si nosotros observamos cada una de las vestimentas del sumo sacerdote, ellas están haciendo un llamado a cada uno de los espectadores en el Mishkan y posteriormente en el templo, de qué elementos yo debo tener en mi vida y debo tener cuidado para poder ser imagen de Dios, como lo fue en el jardín del Edén. Espero que hayamos podido tomar nota de estos elementos principales y qué áreas son las que el sumo sacerdote en su vestimenta nos transmite a la hora de realizar la abodá, es decir, el servicio a Hashem en el Mishkan primeramente y luego en el templo. Éxodo capítulo 29 nos va a hablar de la consagración de los sacerdotes. Entonces, no solamente es, hermanos, actuar, hacer buenas acciones, el aceite, resplandecer. No solamente es, hermanos, vestir y ser ejemplo a las personas. Primeramente, debe haber un cambio en mí que debe ser manifestado, y cada una de las vestimentas tenían esa función de no solamente darse un cambio desde el punto de vista de actitudes y acciones, sino también de forma de vestir, de cómo me proyecto a los demás, sino que ahora viene la parte interna, una vida consagrada. Curioso que Dios le dice a Moshe que separe a Aarón y a sus hijos, y en ese proceso hay varios elementos, están sacrificios que van a ser realizados, hay una unción en la cabeza de Aarón y sus hijos, y luego de todo este proceso de consagración, entonces les es colocado a cada uno de ellos. Luego lo vamos a ver ya cuando esto se consuma. Aquí estamos viendo saber las instrucciones para luego que esto se pueda consumar en las porciones posteriores. Vemos que hay un ritual de consagración de los sacerdotes y la sucesión del sacerdocio principal. Y a este proceso nosotros le llamamos en hebreo smijá. Es muy importante el smijá, es decir, que cuando existe un líder, debe ser impuesto sobre él las manos por otro líder. Es lo que nosotros le llamamos sucesión. En nuestro caso, como creyentes en Yeshua, debe existir una sucesión apostólica, es decir, que de los apóstoles hasta nosotros debe haber ese punto. Por eso es que se da lo que nosotros conocemos como la ordenación o la smijá, y esa persona tiene la responsabilidad espiritual no solamente académica, sino espiritual con los miembros que están a su cargo. Yo he visto muchos grupos, hay muchos grupos que se levantan, no solamente desde el punto de vista del cristianismo, sino también dentro del movimiento mesiánico. Hay muchos grupos de personas que dicen, bueno, vamos a estudiar la Torá y vamos a tener un grupo de estudio, mesa redonda, pero no hay smijá, no hay sucesión. O sea, la persona no puede hacerse responsable espiritualmente de los demás. Ahora, es claro, dice la Torá, que en los profetas menciona que cada uno va a rendir cuentas por su vida, por lo bueno o lo malo que hayamos hecho, pero
la persona que es ordenada, como lo dice el propio apóstol Pablo, que hay unos requisitos para la ordenación hacia el presbiterado, es encargada de velar por cada uno de los miembros, ¿sí? Entonces es muy importante entender ese punto. El texto de Éxodo 28 habla de que debían derramar aceite sobre la cabeza y untar sangre del sacrificio en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho, para recordarnos. Y hasta el día de hoy, hermanos, cuando como ministros nosotros somos consagrados, una de la oración que es realizada para la ordenación de los ministros incluye la unción del lóbulo de la oreja para que podamos escuchar la voluntad de Hashem, el dedo pulgar de la mano derecha para que podamos hacer la voluntad de Hashem y el dedo pulgar del pie derecho para que podamos andar en la voluntad de Hashem. Esto nos llama a nosotros, o es un mensaje también para el creyente en Yeshua. Primera de Pedro 2, 9, 10 habla de que somos un reino de sacerdotes, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Aplicado no solamente a judíos, sino también a no judíos, a gentiles que confían y creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en el Mesías Yeshua. Entonces, no basta únicamente con actuar, no basta únicamente con vestir, sino también debemos aprender a escuchar, a hacer y a caminar en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, la parashá de hoy en Éxodo 30 nos habla del altar del incienso. Una vida de oración. Curioso que el texto de Éxodo capítulo 30 explica un poco cómo debe ser el proceso para el altar del incienso. Dice lo siguiente: todas las mañanas, capítulo 30, versículo 7. Todas las mañanas Aarón deberá quemar sobre el altar incienso de las especies aromáticas. Lo quemará cuando limpie las luminarias. Cuando Aarón encienda las luminarias al atardecer, deberá quemar el incienso. De modo que siempre, en todas las generaciones, debe haber incienso ante Hashem. Por siempre, todas las generaciones, debe haber incienso ante Hashem. No es simplemente hacer buenas acciones, porque hay gente que hace buenas acciones. No es simplemente vestir y dar testimonio con nuestra actitud de a quien representamos. No es solamente tener una vida separada, porque yo la puedo tener separada en un lugar, no me mezclo con nadie, sino una vida de intercesión, los unos por los otros. Este es el elemento que cierra la vida del ser humano en búsqueda de ese retorno al jardín del Edén.
Yo quisiera cerrar este estudio con la comparación que el rabino Shaul hace a la iglesia de Éfeso y que muchos conocemos, ¿no? Ya hemos leído este pasaje de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20, pero que encuentra una relación directa con lo que sería el tema de hoy. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este caso, las acechanzas del Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará, o la inclinación del mal, no es únicamente pensar en el diablo como un ente separado, como el fiscal que conocemos, sino es usted y yo, nuestro propio ser. Que no seamos engañados por nosotros mismos, por nuestra inclinación hacia el mal. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este pasaje está hablando de no solamente en el día malo de aquellas cosas que no nos salen bien, sino está hablando en aquel día de la angustia final que habrá, como dice el libro de Apocalipsis y lo declaran los profetas, que esta armadura nos va a servir en los tiempos difíciles antes de la venida del Señor Yeshua, y que habiendo acabado todo, dice el texto, podamos aún permanecer firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y hay que tener mucho cuidado porque hoy se entremezclan tantas cosas entre mentiras y verdades. Y hay que tener mucho cuidado. Que inclusive dentro del cuerpo de creyentes está ocurriendo este pensamiento. Hasta se tuercen las escrituras. Y lamentablemente hoy hasta los medios masivos de comunicación están ayudando a desvirtuar todo esto. Sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Y me ha tocado escuchar cosas en las últimas semanas de creyentes, de denominaciones específicas, que han inventado tantas cosas, teoría de la conspiración, el anticristo, las vacunas, que según su interpretación es la verdad, entre comillas, pero que distan de serlo. Que ya lo he conversado con el rabino Marcelo, estas cosas, y que de verdad, hermanos, debemos permanecer apartados de ese tipo de pensamientos. Por eso siempre les digo, hermanos, cualquier cosa, estamos aquí, consúltenme, yo tengo relación con los rabinos, son nuestros maestros, mentores, y seamos fieles si realmente estamos ceñidos a la autoridad. Yo como pastor de esta congregación, pero no estemos escuchando cosas que no son verdades
de videos que me mandan por Facebook, por YouTube. Cuidado, porque se revisten de verdad. Esta semana, hace algunas semanas, no esta semana, no, hace algunas semanas me encontré con una persona que primero decían que no, la vacuna es la señal del anticristo. Como ya vieron que no, esa denominación está diciendo ahora, no, es que si nosotros damos, como dice en buen panameño, nuestro brazo a torcer, es decir, si permitimos que nos pongan la vacuna, así mismo le vamos a dar el espacio para que nos pongan la marca. Ya no es la marca de la bestia. Como ya vieron que ya no resultó por esa vía, así como hicieron en años anteriores que decían que el Señor venía y hubo momentos en que nunca llegó, porque se pusieron a dar fechas exactas con profecías. La misma historia está ocurriendo con esta situación. Bueno, no voy a hablar del tema de vacunas, eso ya yo lo he hablado con los miembros de la congregación y aquellos que me han querido realmente escucharme como pastor y ministro. Pero miren lo que dice el texto: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Curioso que la coraza está en el mismo lugar donde se encuentra el Hoshen HaMishpat, Urim Betumim. Y calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. O sea que, así como el sacerdote era ungido su dedo pulgar del pie, por cierto, el sacerdote, quiero aclarar, no oficiaba con zapatos. El sacerdote tenía que hacer todo el servicio, la abodá en el templo, descalzo, inclusive en invierno, ¿ok? Importante recordar eso. En el desierto, en el Mishkan, cuando lo fue, y en el templo, las frías piedras del templo, en el invierno. Para proclamar las buenas nuevas de paz. Y paz no es ese conflicto, es estar completos en la voluntad de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pero el escudo de la fe no es simplemente creencia, porque en el judaísmo, emuná es firme fidelidad, obediencia. Que fue el gran problema del jardín del Edén. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están sus mandamientos, estatutos, ordenanzas que nos permiten seguir una vida de acuerdo a la voluntad de Hashem y no ser engañados por el maligno. Entiéndase el maligno como un aspecto general, no es únicamente el ser o el ente fiscal, sino puede ser nosotros mismos, otras personas que quieran desviarnos del camino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 18, y con esto cerramos todo ese proceso que hemos visto en esta parashá. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, todos los que llevan una vida consagrada al Señor en vida, no después de muertos, ¿ok?
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El Señor pide de nosotros tener una vida de oración, en perseverancia, y en comunión los unos con los otros, para que podamos ser luz, como dice el propio Yeshua, no solo con acciones, no solo con nuestra presencia, la forma en que nos presentamos ante el Señor, sino también que podamos hacerlo con una vida en santidad y oración, para que en este proceso podamos traer el reino de Dios en medio de nosotros. Que el eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de tefilá, oración comunitaria. Queremos colocar en este momento la preparación para la fiesta de Purim, que va a ser el día lunes al atardecer. Inicia Purim y pues al día siguiente, el martes, para las ciudades amuralladas sería la festividad de Shushan Purim, una fiesta que pues recordamos la historia de la reina Esther en los tiempos del dominio persa, y pues sobre todo la importancia de esta fiesta es cómo Dios, a pesar de que no aparece en la Megilá o en el rollo de Esther, en medio de toda esta historia que inicia de una manera bastante controversial y que en el medio pues se torna un tanto trágica para el pueblo de Israel, al final de la historia pues Dios interviene y cambia inmediatamente la suerte del pueblo de Israel. Por eso esta festividad se llama Purim, porque Pur significa suertes, y pues suerte, y Purim sería suertes, las suertes que echó el malvado Amán para decidir destruir al pueblo judío. Y siempre hay una preparación en este tiempo, y sobre todo porque hay un ayuno en la mañana del día lunes llamado ayuno de Esther, preparándonos en esa vía y orando al Señor nuestro Dios por su protección para cada uno de nosotros, para cada hermano, cada hermana de la comunidad. Queremos colocar especialmente a aquellos que necesitan refuá shelema, salud completa, en el nombre del Señor Yeshua. Oramos por la salud de mi papá, por su recuperación, por la salud de la hermana Edith y del hermano Hernando, la salud de nuestra hermana Antonia, la salud del hermano José Rodríguez, la salud del hermano Alejandro, de la hermana Narqui, de la hermana Heredia y su familia, por la vida del profesor Jerry y su esposa Michelle, por la vida de Bianca, por nuestros amados hermanos Víctor y nuestra hermana Victoria en Estados Unidos. Oramos por sus hijos, por toda su familia. Queremos orar también por la salud de mi tía Alma y de mi tío Máximo Gilberto, para que el Señor traiga refuá shelema sobre ellos, por la salud del hermano Raúl Troya, por la salud de la joven Fátima también colocamos nuestras oraciones, y por cada hermano, por cada hermana de la comunidad Hades Yameinu, que pues se piden intercesión por alguna necesidad
en este tiempo, pues que el Señor nuestro Dios traiga cura completa en el nombre del Señor Yeshua. Y aquellos que nos escuchan también en este estudio, que el Señor pueda visitar y traer bendición, cura completa en el nombre del Señor Yeshua. Queremos colocar la vida de nuestra hermana Mauricea por cada uno de los líderes del movimiento judío mesiánico, por el rabino Shulam, por el rabino Mateos, el rabino Marcelo, y por todas las congregaciones, en especial la congregación Roa Israel, la congregación Hartzion. Oramos para que el Señor nuestro Dios pueda bendecir y traer protección en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Y oramos también por nuestro país, por todas las situaciones económicas que estamos viviendo, que el Señor nuestro Dios pueda suplir de lo necesario a cada hermano, a cada hermana, en el nombre del Señor Yeshua. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Damos gracias al Señor nuestro Dios por suplir de lo necesario en este tiempo a cada uno de nosotros, y pues como dice el libro de Crónicas, todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. En este momento pues tenemos los diezmos y las ofrendas, y agradecemos a los hermanos que se han mantenido fieles al compromiso de la comunidad a pesar de estar a la distancia, y oramos al Señor nuestro Dios que pueda suplirnos de lo necesario para podernos encontrar de manera presencial, ya teniendo una realidad bastante distinta a la que vivíamos antes de la pandemia, pero asidos de la mano de Dios y continuando pues con este mensaje de restauración. Hermanos, también vamos a orar antes de dar la bendición final por el inicio del año escolar 2023. Oramos por cada uno de los profesores, estudiantes, padres de familia, administrativos de los colegios, para que el Señor nuestro Dios pueda dirigir el año lectivo 2023 y que pueda el Señor nuestro Dios guardarnos de cualquier situación, a nivel mundial, que el Señor nuestro Dios pueda darnos un año de bendición, un año de efectividad, que podamos tener un año de aprendizaje, pero sobre todo que podamos temerle a Él y también ir acompañados junto a Él en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que oramos por cada uno de los integrantes de las comunidades educativas y que el Señor nuestro Dios pueda dirigir también a nuestras autoridades en este proceso. Bien, hermanos, vamos a dar la bendición final. Yevarejeja Adonai, vishmereja, yair Adonai panaveleja, vihuneja, isa Adonai panaveleja, veyasem leja, shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandecer su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelva a donar su rostro a ti, te conceda la paz en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Shavua Tov, una muy buena semana. Y recordemos que vamos a tener la fiesta de Purim al atardecer del día lunes. El día lunes en la mañana inicia el ayuno de Esther y termina aproximadamente a las 6 de la tarde. Y pues recordemos, yo voy a estar enviando las lecturas próximamente para la lectura de la Megilá Esther. Y pues recordemos que ya llegado Purim, nos falta un mes para la celebración de Pesaj, la Pascua. Que el Señor nuestro Dios les bendiga y les guarde, y una excelente semana en el nombre del Señor Yeshua. Amén, amén. Shalom, shalom, hermanos.